En la Sí. Argentina no había, después de Alberti Sarmiento, la Argentina fue liberal entre 1860 y 1920, se puede decir. Es decir, un periodo de 50 a 60 años. Y pasó de ser una sociedad de 800.000 habitantes a una sociedad de 8 millones de habitantes. Eran todos inmigrantes. En Buenos Aires se hablaba toda clase de idiomas. Había libre comercio, los impuestos no llegaban, el gasto público no llegaba a ser del 5% del PBI, el comercio era abierto, prácticamente existían algunos impuestos locales, provinciales y después el impuesto de aduana, pero una sociedad libre. Y creció a un ritmo fenomenal. Realmente la producción, el PBI argentino, era mayor al PBI de todos los demás países de Latinoamérica juntos, incluidos Brasil y México. Entonces, la Argentina experimentó los resultados o resultados de la libertad allí. Los vivimos. Por eso, cuando usted todavía recorre Buenos Aires, o un poco de Córdoba o Rosario, ve remnants, lo que quedó, las ruinas de lo que fue una gran sociedad. Y todavía queda, usted lo ve, atisbos de grandeza de esa sociedad. Se ve todavía en el caudal de inmigrantes, se ve en la segunda o tercera colectividad judía más grande del mundo, gente inteligente que fue atraída a nuestra sociedad, la cantidad de italianos, ucranianos, rusos, españoles, franceses, alemanes, que llegaron a nuestro país atraídos por ese clima a favor de la libertad. Entonces, las ideas de Sarmiento y de Alberti no fueron suficientemente entendidas ni debatidas. Antes de Alberti y Sarmiento, tuvimos al peor de los dictadores, Roberto, de América Latina, llamado Juan Manuel de Rosas. Rosas fue un dictador sangriento que le cortaba la cabeza, los degollaba a sus enemigos y los ponía en un palo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires sufrió, la mitad de los habitantes se escaparon a Montevideo, se escaparon a Río de Janeiro, se escaparon a Santiago de Chile. Y el eslogan de Rosas era mueran los salvajes liberales. Y además era religión o muerte. Era un admirador de la Inquisición española y de los hábitos de Fernando VII. Atrasó el país 20 años, no quiso dictar una constitución y se convirtió en déspota. Tenía más poder que muchos monarcas europeos. Isso foi Después, em que época? hubo dos gobiernos de Rosas, primero entre 1828 y 1831. Después renunció al gobierno porque quería más poder Sim. y después retomó el poder entre 1835 y 1852. Y durante todo ese periodo gobernó a mano de hierro. Y solo fue posible echarlo a Rosas con una alianza del gobernador de Entre Ríos, que era amigo de Rosas, pero se rebeló contra él, el gobernador de Corrientes, y Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, fue al sur de Brasil a pedir ayuda al barón de Magua. Y el barón de Magua intercedió ante fuerzas uruguayas que estaban en Uruguay, en Montevideo, estaban todos los exiliados argentinos, junto con uruguayos y argentinos, rodeados por un ejército de Rosas. Entonces, Urquiza fue a pedir ayuda creo que era el rey portugués, el rey que estaba en Brasil, habían tenido que emigrar, ¿no es cierto, Roberto? Sim, o Dom Pedro, na época. A Don Pedro. Don Pedro, a través de un secretario, que no recuerdo su apellido, y financiado por el barón de Magua, provee al ejército de Urquiza con 5.000 lanceros y con cañones y equipa gran parte del ejército de Urquiza, que se juntan en la provincia de Entre Ríos, pasan de Brasil por Corrientes, bajan Entre Ríos, junto con las tropas uruguayas, más el resto de los exiliados de Buenos Aires, los liberales que estaban en Montevideo, y arman el ejército más grande de América Latina y para enfrentarlo a Rosas, que tenía 20.000 soldados, Roberto. Esa es la batalla de Caseros, que fue la batalla más grande, por lo que yo sé que hubo en Latinoamérica, 20.000 contra 20.000. Y la avanzada del ejército aliado fueron los brasileros. Por eso, si usted viene a Buenos Aires y ve los cuadros de la batalla de Caseros, ve las banderas de Brasil contra el dictador Rosas, que ayudaron a liberarnos de semejante monstruo. Entonces, después de Rosas, Urquiza toma el poder en la Argentina, es el primer presidente constitucional con la constitución de Alberti, y usted lo que tiene es un país que comienza a crecer en forma vertiginosa, apoyado en la Constitución, en las ideas de Alberti, que escribe un libro que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853, y con esas garantías y con esos derechos atrae inmigrantes de todo el mundo, capitales ingleses. Había más capitales per cápita invertidos por los ingleses en la Argentina que en los Estados Unidos. La inversión per cápita era mayor. Una red de ferrocarriles fenomenal y la industria empezó a desarrollarse junto con el agro. El resultado de eso fue explosivo, pero las fuerzas oscuras, los intereses feudales, la Iglesia Católica, boicotea todos esos esfuerzos y empieza a acusar a la Constitución de ser extranjerizante y de proponer un modelo al servicio de los ingleses. Y poco a poco esas ideas nacionalistas impulsadas por la Iglesia
se abren paso en la Argentina. Ese proceso de la destrucción del liberalismo por dentro está muy bien explicado por Juan José Sebrelli, que escribió un libro que se llama Crítica de las ideas políticas argentinas. Tiene como 90 años Sebrelli, pero está lúcido, habla muy claro y debería ser un invitado para explicar también el proceso del deterioro de las ideas liberales. Cómo a pesar de que usted, Roberto, pueda crear una sociedad rica, opulenta, a pesar de todo eso, si usted no la sabe defender desde el punto de vista moral y ético, si usted no sabe explicar las bondades del capitalismo, del liberalismo desde el punto de vista ético, usted pierde esa batalla. Sí. Y efectivamente, el prusianismo, que estaba de moda en esa época, el incipiente fascismo, se apodera de la Argentina y da un golpe militar en 1930. Entonces, usted tiene que desde 1920, que se fueron sembrando las bases de ese nacionalismo católico, hasta 1950, que se crea el Centro de Estudios sobre la Libertad por parte de don Alberto Venegas Lynch, padre. Sí. En estos 30 años, la llama de la libertad desaparece en la Argentina. No hay liberales prácticamente y solamente había pequeños clubes ocultos. Y eso reaparece, Roberto, en 1950, cuando lo echan a Perón. Perón es resultado del golpe de 1930, que crean el Banco Central, la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, todos los entes reguladores que permitían el avance del colectivismo y del intervencionismo en la economía argentina, surgen en los años 30. El resultado inevitable de que los conservadores creen todas esas instituciones es Perón. Y Perón es el resultado de esas ideas, así como Milei hoy es el resultado de la siembra de ideas liberales durante 30 o 40 años. Perón fue el resultado de la siembra de ideas colectivistas, fascistas, comunistas, anarquistas de izquierda durante un periodo que arranca en los años 20 y termina en 1946, cuando Perón sube al poder.